Los Miserables, de Víctor Hugo. Cuarta parte. Idilio en la calle Plumet y epopeya en la calle San Denis. Libro quinto. ¿A dónde van? Capítulo primero. Jean Valjean. Aquel mismo día, hacia las 4 de la tarde, Jean Valjean estaba sentado solo en uno de los lugares más solitarios del campo de Marte. Vestía su traje de obrero, la ancha visera de su gorra le ocultaba el rostro. Estaba tranquilo y era feliz respecto de Cosette, porque se había disipado lo que le tuvo asustado algún tiempo. Sin embargo, hacía una semana o dos había visto a Thénardier. Gracias a su disfraz, no le había conocido, pero desde entonces lo volvió a ver varias veces y tenía la certeza de que rondaba su barrio. Esto bastaba para obligarlo a tomar una gran resolución. Estando allí Thénardier, estaban todos los peligros a un tiempo. Además, París no se hallaba tranquilo. Las agitaciones políticas ofrecían el inconveniente para todo el que tuviera que ocultar algo en su vida, de que la policía andaba inquieta y recelosa, y que buscando la pista de un hombre cualquiera, pudiera muy bien encontrarse con un hombre como Jean Valjean. Se había pues decidido a abandonar París e ir a Inglaterra. Ya había prevenido a Cosette porque quería partir antes de 8 días. Además, había un hecho inexplicable que acababa de sorprenderle y que le tenía aún impresionado e inquieto. Esa mañana se había levantado temprano y paseándose por el jardín antes que Cosette hubiese abierto su ventana, había descubierto estas palabras grabadas en la pared: Calle de la Verrerie 16. La escritura era muy reciente porque las letras estaban aún blancas en la antigua argamasa ennegrecida y porque una mata de ortigas que había al pie de la pared estaba cubierta de polvo de yeso. Aquello había sido escrito probablemente por la noche. ¿Pero qué era? ¿Unas señas? ¿Una señal para otros? ¿Un aviso para él? En todo caso era evidente que había sido violado el jardín y que había penetrado en él algún desconocido. En medio de estos pensamientos, cayó sobre sus rodillas un papel doblado en 4, como si una mano lo hubiera dejado caer por encima de su cabeza. Tomó el papel, lo desdobló y leyó esta palabra escrita con gruesos caracteres con lápiz: Múdese. Se levantó de inmediato, pero no había nadie a su alrededor. Miró por todas partes y descubrió un ser más grande que un niño y más pequeño que un hombre, vestido con blusa gris y un pantalón de pana color de polvo que saltaba el parapeto y desaparecía. Jean Valjean se volvió enseguida a su casa muy pensativo. Capítulo segundo. Marius. Marius salió desolado de la casa del señor Gillenormand. Había entrado en ella con poca esperanza y salía con inmensa desesperación. Se paseó por las calles, recurso de todos los que padecen. A las 2 de la mañana entró en casa de Courfeyrac y se echó vestido en su colchón. Había salido ya el sol cuando se durmió con ese horrible sueño pesado que deja ir y venir las ideas en el cerebro. Cuando se despertó, vio a Courfeyrac, Enjolras, Feuilly y Combeferre de pie con el sombrero puesto, preparados para salir y muy agitados. Courfeyrac le dijo: ¿Vienes al entierro del general Lamarque? Le pareció que Courfeyrac hablaba en chino. Salió de casa algunos momentos después que ellos, se echó al bolsillo las 2 pistolas que le diera Javert. Sería difícil decir qué oscuro pensamiento tenía en su cabeza al llevarlas. Todo el día estuvo vagando sin saber por dónde iba. Llovía a intervalos, pero no lo notaba. Parece que se bañó en el Sena sin tener conciencia de lo que hacía. Ya no esperaba nada, ni temía nada. Solo esperaba la noche con impaciencia febril. No tenía más que una idea clara, que a las 9 vería a Cosette. A ratos le parecía oír en las calles de París ruidos extraños y saliendo de su meditación decía: ¿habrá una revuelta? Al caer la noche, a las 9 en punto, como había prometido a Cosette, estaba en la calle Plumet. Sintió una profunda alegría, abrió la verja y se precipitó en el jardín. Cosette no estaba en el sitio en que lo esperaba siempre. Alzó la vista y vio que los postigos de las ventanas estaban cerrados. Dio la vuelta al jardín y vio que estaba desierto. Entonces volvió a la casa y, perdido de amor, loco, asustado, exasperado de dolor y de inquietud, llamó a la ventana. «¡Cosette!», gritó, «¡Cosette!», pero no le respondieron. Todo había concluido, no había nadie en el jardín, nadie en la casa. Cosette se había marchado, no le quedaba más que morir.
De repente oyó una voz que parecía salir de la calle y que gritaba por entre los árboles. «¡Señor Marius!». «¿Quién es?», dijo. «Señor Marius, ¿está ahí?». «Sí». «Señor Marius», prosiguió la voz, «sus amigos le esperan en la barricada de la calle Chambéry». Esta voz no le era enteramente desconocida. Se parecía a la voz ronca y ruda de Ponine. Marius corrió a la verja y vio una silueta que le pareció la de un joven desaparecer corriendo en la oscuridad. Capítulo 3. El señor Mabeuf. La bolsa de Jean Valjean no le sirvió al señor Mabeuf porque éste, en su venerable austeridad infantil, no aceptó el regalo de los astros, no admitió que una estrella pudiese convertirse en luises de oro y tampoco pudo adivinar que lo que caía del cielo viniera de Gavroche. Llevó la bolsa el comisario de policía del barrio como objeto perdido y siguió empobreciéndose cada día más. Renunció a su jardín y lo dejó sin cultivar. No encendía nunca lumbre en su cuarto y se acostaba con el día para no encender la luz. Su armario con libros era lo único que conservaba, además de lo indispensable. Un día la señora Plutarco dijo que no tenía con qué comprar comida. Llamaba comida a un pan y a 4 o 5 patatas. «Fiado», dijo el señor Mabeuf, «ya sabe que me lo niegan». El señor Mabeuf abrió su biblioteca, miró largo rato todos sus libros, uno tras otro, como un padre obligado a diezmar a sus hijos los miraría antes de escoger. Finalmente tomó uno, se lo puso debajo del brazo y salió. A las 2 horas volvió sin nada debajo del brazo, puso 30 sueldos sobre la mesa y dijo: «Traiga algo de comer». Desde aquel momento, la tía Plutarco vio cubrirse el cándido semblante del señor Mabeuf con un velo sombrío que no desapareció nunca más. Todos los días fue preciso hacer lo mismo. El señor Mabeuf salía con un libro y volvía con una moneda de plata. Así terminó con toda su biblioteca, tomo a tomo. En algunos momentos se decía: «Menos mal que tengo 80 años», como si tuviese alguna esperanza de llegar antes al fin de sus días que al fin de sus libros. Pero su tristeza iba en aumento. Pasaron algunas semanas y ya no le quedaba más que el más valioso de sus libros, su Diógenes Laercio. De pronto la tía Plutarco cayó enferma y una tarde el médico recetó una poción muy cara. Además, agravándose la enferma, necesitaba una persona que la cuidara. El señor Mabeuf abrió la biblioteca, sacó su Diógenes y salió. Era el 4 de junio de 1832. Volvió con 100 francos que dejó en la mesa de noche de la señora Plutarco. Al día siguiente se sentó en la piedra del jardín con la cabeza inclinada y la vista vagamente fija en sus plantas marchitas. Llovía a intervalos, pero el viejo no lo notaba. A mediodía estalló en París un ruido extraordinario. Se oían tiros de fusil y clamores populares. El señor Mabeuf levantó la cabeza, vio pasar a un jardinero y le preguntó: «¿Qué pasa?». «¡Un motín!». «¿Cómo un motín?». «Sí, están combatiendo». «¿Y por qué?». «¿Qué sé yo?», dijo el jardinero. «¿Hacia qué lado?», preguntó el señor Mabeuf. «Hacia el arsenal». El señor Mabeuf volvió a entrar en su casa, buscó maquinalmente un libro, no lo encontró y murmuró: «Ah, es verdad», y salió. Libro sexto, el 5 de junio de 1832. Capítulo 1. La superficie y el fondo del asunto. ¿De qué se compone un motín? De todo y de nada. De una electricidad que se desarrolla poco a poco, de una llama que se forma súbitamente, de una fuerza vaga, de un soplo que pasa. Este soplo encuentra cabezas que hablan, cerebros que piensan, almas que padecen, pasiones que arden, miserias que se lamentan, y arrastra todo. ¿A dónde? Al ocaso. A través del Estado, a través de las leyes, a través de la prosperidad y de la insolencia de los demás. La convicción irritada, el entusiasmo frustrado, la indignación conmovida, el instinto de guerra reprimido, el valor de la juventud exaltada, la ceguera generosa, la curiosidad, el placer de la novedad, la sed de lo inesperado, los odios vagos, los rencores, las contrariedades, la vanidad, el malestar, las ambiciones, la ilusión de que un derrumbamiento lleve a una salida. Y en fin, en lo más bajo, la turba, ese lodo que se convierte en fuego. Tales son los elementos del motín.
Sin duda los motines tienen su belleza histórica. La guerra de las calles no es menos grandiosa ni menos patética que la guerra del campo. El movimiento de 1832 tuvo en su rápida explosión y en su lúgubre extinción tal magnitud que aún aquellos que lo consideran solo un motín hablan de él con respeto. Una revolución no se corta en un día. Tiene siempre necesariamente algunas ondulaciones antes de volver al estado de paz. Esta crisis patética de la historia contemporánea, que la memoria de los parisienses llama la época de los motines, es seguramente una hora característica entre las más tempestuosas de este siglo. Los hechos que vamos a referir pertenecen a esa realidad dramática y viva que el historiador desprecia muchas veces por falta de tiempo y de espacio. Sin embargo, insistimos, en ella está la vida, la palpitación, el temblor humano. La época llamada de los motines abunda en hechos pequeños. Nosotros vamos a sacar a la luz, entre particularidades conocidas y publicadas, cosas que no se han sabido, hechos sobre los cuales ha pasado el olvido de unos y la muerte de otros. La mayor parte de los ardores de estas escenas gigantescas ha desaparecido, pero podemos decir que lo relatamos, lo hemos visto. Cambiaremos algunos nombres porque la historia refiere y no denuncia. En este libro no mostraremos más que un lado y un episodio, seguramente el menos conocido de las jornadas de los días 5 y 6 de junio de 1832, pero lo haremos de modo que el escucha entrevea bajo el sombrío velo que vamos a levantar la figura real de esta terrible aventura del pueblo. Capítulo 2. Reclutas. Al momento de estallar la insurrección, un niño andrajoso bajaba por el Menilmontant con una vara florida en la mano. Vio de pronto en el suelo una vieja pistola inservible, arrojó lejos su vara, recogió la pistola y se fue cantando a todo pulmón y blandiendo su nueva arma. Era Gavroche, que se iba a la guerra. Nunca supo que los dos niños perdidos a quienes acogieron anoche eran sus propios hermanos. Encontrar en la noche dos hermanos y en la madrugada un padre. Después de ayudar a Thénardier, volvió el elefante, inventó algo de comer y lo compartió con los niños y después salió, dejándolos en manos de la madre calle. Al irse les dio este discurso de despedida. Yo me largo, hijitos míos. Si no encuentran a papá y a mamá, vuelvan aquí en la tarde. Yo les daré algo de comer y les acostaré. Pero los niños no regresaron. 10 o 12 semanas pasaron y Gavroche muchas veces se decía rascándose la cabeza, ¿pero dónde diablos se metieron mis dos hijos? Y ahora caminaba, muerto de hambre pero alegre, en medio de una muchedumbre que huía despavorida. Él iba cantando versos de la Marsellesa interpretados a su manera. En una calle encontró un guardia nacional caído con su caballo, lo recogió, lo ayudó a poner de pie su cabalgadura y continuó su camino pistola en mano. En el mercado, cuyo cuerpo de guardia había sido desarmado ya, se encontró con un grupo guiado por Enjolras, Courfeyrac, Combeferre, Feuille, Barruel y Prouvaire. Enjolras llevaba una escopeta de caza de 2 cañones, Combeferre un fusil de guardia nacional y 2 pistolas que se le veían bajo su levita desabotonada, Prouvaire un viejo mosquetón de caballería y Barruel una carabina. Courfeyrac blandía un estoque, Feuille, con un sable desnudo, marchaba delante gritando «¡Viva Polonia!». Venían del muelle Morland, sin corbata y sin sombrero, agitados, mojados por la lluvia y con el fuego en los ojos. Gavroche se acercó a todos ellos con calma. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Ven», dijo Courfeyrac. Un cortejo tumultuoso le seguía. Estudiantes, artistas, obreros, hombres bien vestidos, armados de palos y de bayonetas, algunos con pistolas. Un anciano que parecía de mucha edad iba también en el grupo. No tenía armas y corría para no quedarse atrás, aunque parecía pensar en otra cosa y su andar era vacilante. Era el señor Mabeuf. Courfeyrac lo había reconocido por haber acompañado muchas veces a Marius a su casa. Conociendo sus costumbres pacíficas y extrañado al verlo en medio de aquel tumulto, se le acercó. «Señor Mabeuf, vuélvase a casa». «¿Por qué?». «Porque va a haber jarana». «¿Está bien?». «Sablazos, tiros, señor Mabeuf». «Está bien». «Cañonazos». «Está bien. ¿A dónde van ustedes?». «Vamos a echar abajo al gobierno». «Está bien». Y lo siguió sin volver a pronunciar una palabra. Su paso se había ido fortaleciendo,
Algunos obreros le ofrecieron el brazo y lo había rechazado con un movimiento de cabeza. Iba casi en la primera fila de la columna ya. Empezó a correr el rumor de que era un antiguo regicida. Mientras tanto, el grupo crecía cada instante. Gavroche iba delante de todos, cantando a gritos. En la calle Villets, un hombre de alta estatura que empezaba a encanecer y a quien nadie conocía se sumó al grupo. Gavroche, distraído con sus cánticos, sus silbidos y sus gritos, con ir él primero y con llamar en las tiendas con la culata de su pistola sin gatillo, no se fijó en aquel hombre. Al pasar por la calle Verrières, frente a la casa de Courfeyrac, su portera le gritó: «Señor Courfeyrac, hay dentro alguien que quiere hablarle». «Que se vaya al diablo», dijo Courfeyrac. «Pero es que le espera hace más de una hora», exclamó la portera. Y al mismo tiempo, un jovencillo vestido de obrero, pálido, delgado, pequeño, con manchas rojizas en la piel, cubierto con una blusa agujereada y un pantalón de terciopelo remendado, que tenía más bien facha de una muchacha vestida de muchacho que de hombre, salió de la portería y dijo a Courfeyrac, con una voz que no era por cierto de mujer: «¿Está con usted el señor Marius?» «No». «¿Volverá esta noche?» «No lo sé, y lo que es yo, no volveré». El muchacho le miró fijamente y le preguntó: «¿A dónde va?» «Voy a las barricadas». «¿Quiere que vaya con usted?» «Si tú quieres», respondió Courfeyrac. «La calle es libre», y junto con sus amigos se encaminaron hasta la calle de la Chambrerie en el barrio de Saint-Denis. Capítulo 3. Corinto. A esa hora Legel, Joly y Grantaire se encontraban en aquella época, célebre taberna Corinto, situada en la calle de la Chambrerie desde hacía 300 años y cuyos dueños se sucedían de padres a hijos. Hacia 1830 el dueño murió y su viuda no supo mantener el prestigio de la taberna. La cocina bajó su calidad y el vino, que siempre fue malo, se hizo intomable. Sin embargo, Courfeyrac y sus camaradas continuaron yendo allí, por compasión, decía Legel. Ese día los tres amigos comieron y bebieron copiosamente y se burlaron de todo como de costumbre. De pronto vieron aparecer a un niño de unos 10 años, todo despeinado, empapado por la lluvia y con una gran sonrisa en sus labios. Los miró atentamente y se dirigió sin vacilar a Legel. Un rubio alto me dijo que viniera aquí y dijera al señor Legel de su parte este mensaje: «ABC, es una broma, ¿verdad?» «¿Cómo te llamas?», le preguntó Legel. «Navet, soy amigo de Gavroche. Quédate con nosotros a almorzar». «No puedo, voy en el cortejo, soy el que grita ¡Abajo, Polignac!». Hizo una reverencia y se fue. «ABC, es decir, entierro de Lamarck», dijo Legel. «¿Iremos?» «Llueve», dijo Joly, «no quiero resfriarme». «Yo prefiero un almuerzo a un entierro». «Entonces nos quedamos», concluyó Legel. Y continuaron con su almuerzo alegremente. Pasaron las horas y ya no quedaba nadie más en la taberna. Legel, bastante borracho, estaba sentado en la ventana cuando súbitamente sintió un tumulto en la calle y gritos de «¡A las armas!», y vio pasar a sus amigos encabezados por Enjolras y seguidos por un extraño grupo vociferante. Llamó a gritos a Courfeyrac. Courfeyrac lo vio y se acercó. «¿A dónde van?», preguntó Legel. «A hacer una barricada». «Háganla aquí, este lugar está perfecto». «Es cierto, Legel, tienes razón». Y a una señal de Courfeyrac, el tropel se precipitó hacia Corinto. Aquella famosa barricada de la Chambrerie, sumergida hoy en una noche profunda, es a la que vamos a dar un poco de luz. Corinto se componía de una sala baja donde estaba el mostrador, y otra sala en el segundo piso a la que se subía por una escalera de caracol que se abría al techo. En la sala baja había una trampa por donde se bajaba al sótano. La cocina dividía este entresuelo del mostrador. Gavroche iba y venía, subía, bajaba, metía ruido, brillaba, era un torbellino. Se le veía sin cesar, se le oía continuamente, llenaba todo el espacio. La enorme barricada sentía su acción, molestaba a los transeúntes, excitaba a los perezosos, reanimaba a los fatigados, impacientaba a los pensativos, alegraba a unos, esperanzaba o encolerizaba a otros, y ponía a todos en movimiento. Capítulo 4. Los preparativos. Los periódicos de la época que han dicho que la barricada de la calle Chambrerie era casi inexpugnable y que llegaba al nivel del piso principal se equivocaron. No pasaba de una altura de 6 o 7 pies como término medio.
Enjolras y sus amigos hicieron 2 barricadas, una en la calle Chambéry y contigua a esta, otra más pequeña en la callejuela Mondetour, oculta detrás de la taberna y que apenas se veía. Los pocos transeúntes que se atrevían a pasar en aquel momento por la calle Saint-Denis echaban una mirada en la calle Chambéry, veían la barricada y apresuraban el paso. Cuando estuvieron construidas las 2 barricadas y enarbolada la bandera, se sacó una mesa fuera de la taberna y en ella se subió Courfeyrac. Enjolras transportó un cofre cuadrado que estaba lleno de cartuchos. Courfeyrac los distribuyó. Al recibirlos temblaron los más valientes y hubo un momento de silencio. Cada uno recibió 30. Muchos tenían pólvora y comenzaron a preparar más cartuchos con las balas que se fundían en la taberna. Sobre una mesa aparte, cerca de la puerta, colocaron un barril de pólvora bien guardado. Entretanto, la convocatoria que recorría todo París a toque de tambores no cesaba, pero había terminado por no ser más que un ruido monótono del que nadie hacía caso. Concluidas ya las barricadas, designados los puestos, cargados los fusiles, situados los centinelas, solos en aquellas calles temibles por donde no pasaba ya nadie, rodeados de aquellas casas mudas, en medio de esas sombras y de ese silencio que tenía algo trágico y aterrador, aislados, armados, resueltos, tranquilos, esperaron. En aquellas horas de terrible esperanza, los amigos se buscaron y en un rincón de Corinto, esos jóvenes tan cercanos en una hora suprema, ¿qué hicieron? Escucharon los versos de amor que recitaba en voz baja Prouvaire, el poeta, pues el insurgente poetiza la insurrección, y era por un ideal que estaban allí, no contra Luis Felipe, sino contra la monarquía, contra el dominio del hombre sobre el hombre. Querían París sin rey y el mundo sin déspotas. Capítulo 5. El hombre reclutado en la calle Villette. La noche había caído ya completamente. Nadie se acercaba. El plazo se prolongaba, señal de que el gobierno se tomaba su tiempo y reunía sus fuerzas. Aquellos 50 hombres esperaban a 60.000. Gavroche, que hacía cartuchos en la sala baja, estaba muy pensativo, aunque no precisamente por sus cartuchos. El hombre de la calle Villette acababa de entrar y había ido a sentarse en la mesa menos alumbrada con aire meditabundo. Tenía un fusil de munición que sostenía entre sus piernas. Gavroche, hasta aquel momento distraído en 100 cosas entretenidas, no lo había visto todavía. Cuando entró, le siguió maquinalmente con la vista, admirando su fusil, y cuando el hombre se sentó, se paró él de un salto. Se le aproximó y se puso a dar vueltas en derredor suyo sobre la punta de los pies. Al mismo tiempo, en su rostro infantil, a la vez tan descarado y tan serio, tan vivo y tan profundo, tan alegre y tan dolorido, se fueron pintando sucesivamente todos estos gestos que significan: «Ah, bah, no es posible, tengo telarañas en los ojos. ¿Será él? No, no es, pero sí, pero no». Gavroche se balanceaba sobre sus talones, crispaba sus manos en los bolsillos, movía el cuello como un pájaro, estaba estupefacto, confundido, incrédulo, convencido, trastornado. En lo más profundo de este examen se acercó a Enjolras. «Tú eres pequeño», le dijo, «y no serás visto. Sal de las barricadas, explora un poco las calles y ven a decirnos lo que hay». Gavroche se enderezó al oír esto. «Los pequeños sirven pues para algo. ¡Qué felicidad! Voy. Mientras tanto, confíe en los pequeños y desconfíe en los grandes». Y levantando la cabeza y bajando la voz, añadió señalando al hombre de la calle Villette: «¿Ves ese grandote?» «Sí». «Es un espía. ¿Estás seguro?» «Aún no hace 15 días que me bajó de las orejas de una cornisa del Puente Real, en donde estaba yo tomando el fresco». Enjolras se acercó de inmediato y llamó a 4 hombres que fueron a colocarse detrás de la mesa en que estaba el sospechoso. Entonces Enjolras se le acercó y le preguntó: «¿Quién es?». A esta brusca interrogación, el hombre se sobresaltó. Dirigió una mirada a Enjolras, una mirada que penetró hasta el fondo de su cándida pupila y pareció adivinar su pensamiento. «¿Es espía?», preguntó Enjolras. Sonrió desdeñoso y respondió con altivez: «Soy agente de la autoridad». «¿Cómo se llama?» «Javert». Enjolras hizo una señal a los 4 hombres y en un abrir y cerrar de ojos, antes de que Javert tuviera tiempo de volverse, fue tomado por el cuello, derribado y registrado. Le hallaron, aparte de su tarjeta de identificación, un papel de la prefectura que decía:
El inspector Javert, así que haya cumplido su misión política, asegurará mediante una vigilancia especial si es verdad que algunos malhechores andan vagando por las orillas del Sena, cerca del puente de Jena. Terminado el registro, levantaron a Javert, le sujetaron los brazos por detrás de la espalda y lo ataron. «Es el ratón el que cogió al gato», le dijo Gavroche. «Será fusilado 2 minutos antes de que tomen la barricada», dijo Enjolras. Javert replicó con un tono altanero. «¿Y por qué no enseguida? Economizamos la pólvora. Entonces mátenme de una puñalada». «Espía», le dijo Enjolras. «Nosotros somos jueces y no asesinos». Después llamó a Gavroche. «Y tú vete a tu misión, haz lo que te he dicho». «Voy», dijo Gavroche, y deteniéndose en el momento de partir, añadió. «A propósito, ¿me darán su fusil? Les dejo el músico y me llevo el clarinete». El pilluelo hizo el saludo militar y saltó alegremente por una grieta de la barricada. Capítulo 6. Marius entra en la sombra. Aquella voz que a través del crepúsculo había llamado a Marius a la barricada de la calle de Chambéry le había producido el mismo efecto que la voz del destino. Quería morir y se le presentaba la ocasión. Llamaba a la puerta de la tumba y una mano en la sombra le tendía la llave. Marius salió del jardín y dijo: «¡Vamos!». El joven que le hablara se había perdido en la oscuridad de las calles. Marius caminaba decidido, con la voluntad del hombre sin esperanza. Lo habían llamado y tenía que ir. Encontró medio de atravesar por entre la multitud y las tropas, se ocultó de las patrullas y evitó los centinelas. Oyó un tiro que no supo de dónde venía. El fogonazo atravesó la oscuridad, pero no se detuvo. Así llegó a la callejuela Mondetour, que era la única comunicación conservada por Enjolras con el exterior. Un poco más allá de la esquina con la calle de la Chambéry, distinguió el resplandor de una lamparilla, una pequeña parte de la taberna, y unos cuantos hombres acurrucados con fusiles entre las rodillas. Era el interior de la barricada, todo esto a pocos metros de él. Marius no tenía más que dar un paso. Entonces el desdichado joven se sentó en un adoquín, cruzó los brazos y se echó a llorar amargamente. ¿Qué hacer? Vivir sin Cosette era imposible, y puesto que se había marchado, era preciso morir. ¿Para qué, pues, vivir? No podía además abandonar a sus amigos que lo esperaban, que quizá lo necesitaban, que eran un puñado contra un ejército. Vio abrirse ante él la guerra civil. Pensando así, decaído pero resuelto, temblando ante lo que iba a ser, su mirada vagaba por el interior de la barricada. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.